Bueno, y ya hemos vuelto de este brevísimo descanso y seguimos con Pedro Fernández Linares, que nos está hablando, la verdad es que de un tema muy interesante sobre cómo se puede gestionar una crisis que afecta a la reputación, sí, que afecta a la reputación de tu colegio, ¿no? Un tema importante que tratar en esto son las redes sociales, que como que se han colado de repente en nuestras vidas. ¿Cómo pueden afectar las redes sociales a estas crisis? Bueno, la verdad que las redes sociales ahora es básico, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Yo recuerdo cuando, pues hace 10, 15 años, cuando en algunas de mis clientes teníamos algún tema de crisis, pues claro, no nos planteamos el tema de redes sociales porque no existía. Entonces era mucho más fácil porque de alguna manera limitabas dónde tenías que trabajar la crisis. También estaba mucho más controlado. Claro, es que el control era mucho más grande. Si tú tenías una crisis con tus empleados, una crisis interna, y entonces era más fácil afrontarla porque prácticamente no trascendía de ahí. Podía trascender a lo mejor a sus familias o a sus entornos más cercanos, pero ahora no. Ahora una crisis que tengas con tus empleados ya es una crisis que pues, se puede hacer viral. Con lo cual, de hecho, yo que doy clases de comunicación interna, pues la comunicación interna ya no existe. O sea, la comunicación es comunicación. O sea, la comunicación interna como tal ya no existe porque ya cualquier cosa interna se puede hacer externa y se puede hacer viral. Entonces, en el caso de las redes sociales, pues exactamente en un colegio es muy complicado. Es muy complicado porque cualquiera puede poner en redes cualquier comentario, cualquiera puede hacer pues esto viral y puede hacer público cualquier situación interna que pueda existir en un colegio. Y luego también se puede traer un poco el problema de fuera, ¿no? Precisamente por lo que decías, pues porque puede ser viral y un problema que está ocurriendo pues en la otra parte del mundo se puede copiar, entre comillas, de alguna manera en tu empresa, en tu colegio o en tu casa. Sí, y tú imagínate pues organizaciones educativas que sean internacionales, que lo que pase en otro país, pues al final se entera también la comunidad de tu país, de ese colegio, de esa institución educativa. Entonces eso es un problema y eso lo que hace falta es que haya un seguimiento, ¿no? Yo por eso en los colegios en los que he estado he sido muy incisivo en el tema de decirle que la comunicación en los colegios hay que profesionalizarla. Es decir, los colegios necesitan ahora una figura de una persona que lleve las relaciones públicas, porque precisamente esta parte es muy sensible y esa parte no la puede llevar cualquiera que pueda estar haciendo una labor a lo mejor simplemente de admisión de papás o una persona que simplemente se dedique a visitar y a enseñar el colegio. Es decir, es tan sensible esta área que yo les aconsejo a todos los colegios que profesionalicen eso. Es importante estar monitorizando permanentemente en las redes. Cuando un colegio se abre las redes sociales, que tiene que abrirse, todos los colegios ya tienen perfil en Facebook, todos los colegios ya tienen perfil en Instagram, controlarlo un poquito todos más. Los perfiles, o incluso en Twitter también tienen muchos colegios perfiles. Si tú tienes abierto tu perfil, tú tienes que monitorizar eso. Tienes que saber qué dicen en las redes sociales de ti. Y para eso hay alguien que tiene que llevarlo, porque la mejor crisis es aquella que se ataja con antes. De alguna manera sí que tendría que haber ese departamento que tú dices, pero sí de alguna manera se tendría que trabajar siempre, hacer un plan desde principio de curso y no hacerlo como una actividad aislada por si en algún momento ocurre, ¿no? Sino hacer un seguimiento y un trabajo día a día con los niños. El plan hay que hacerlo, porque yo creo que un plan de comunicación, ya todos los colegios ya tienen sus presupuestos para hacer su publicidad, para hacer sus eventos, para hacer también acciones de RP. Pero se le da poca importancia a este tema. Pero exactamente, el tema de las redes sociales, los colegios y las instituciones educativas en general lo contemplan solo como una plataforma para darse a conocer, pero no se dan cuenta de que también hay al revés. Las redes, tú cuando te abres de las redes tienes que pensar que las redes son abiertas para todo, para lo bueno y para lo malo. Con lo cual tienes que estar muy atento a lo que se dice ahí, ¿no? Entonces las redes sociales, y no solo esas redes públicas, hay otras redes internas que también son, es decir, yo conozco pues muchos casos y todos hemos oído hablar, por ejemplo, a veces iba a decir una palabra que era un poco fuerte, quizás no tanto, pero de lo problemáticas que son los chats de WhatsApps de las mamás y de todo eso, que se generan ahí auténticos infiernos para los colegios, de comentarios que se hacen en los chats y que de alguna manera, si tú no tienes
un conocimiento de lo que se dice en los chats, que no es fácil, porque te tienen que invitar, entre otras cosas, pero a veces se generan problemas y se crean bulos de comentarios la mala que hacen interpretación mucho daño. también Claro, de estos chats. Bueno, esto es como una bola de nieve que aparece con algo que parece un problemita de nada, pero precisamente por todo el englobo que hay alrededor de esto, se puede hacer como una montaña, ¿no? Como un gran problema. ¿Cómo gestionar una crisis que afecte a la reputación de tu colegio? Un taller que estás haciendo, estás empezando a trabajar actualmente con los colegios. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo pues para que vayas un poco, no a enseñarles, pero sí por lo menos a mostrarles un poco el camino y que luego ellos sigan trabajando? Evidentemente, cuando tienes las crisis, como decía, son consustanciales a los colegios, a las propias organizaciones. Todos los colegios tienen crisis todos los días, porque una crisis es simplemente que un niño se accidente en el colegio y que eso pueda provocar un cierto preocupación de las familias, ¿no? Oye, que un niño de tal sitio... Ahora se llama crisis, antes era un problema. Era un problema, o antes, o bueno, ya no te digo hace 50 años cuando llegabas a casa. Yo afortunadamente no tuve esas situaciones, pero yo recuerdo, y mis papás me lo contaban, no, cuando llegabas de casa y tu profesor te había dado un azote y tu padre seguía con decía, él. Si te dio es que te lo merecías, ¿no? Eso evidentemente la situación ha cambiado radicalmente. Bueno. Entonces, en general, en esa situación, yo en eso me solidarizo, porque como soy profesor también y padre, me solidarizo mucho con los profesores, porque muchas veces tienen que aguantar precisamente unas situaciones que los papás ahora parece que los niños son como un producto intocable, intocable, que no, lo que diga mi hijo, entonces no, a veces son los profesores, hay que apoyar al profesor en ese sentido, ¿no? Bueno, el taller yo lo vi como una necesidad precisamente por leer casos y ver casos, ser contemporáneos al momento que vivimos, y bueno, creo que puedo aportar una ayuda para muchos colegios, ¿no? Entonces, bueno, pues mi contacto es a través de mi mail, que es muy sencillo, es P de Pedro, plinarescomunicación @gmail.com, o sea, es muy fácil, plinarescomunicación @gmail.com, y ahí es donde yo creo que pueden ponerse en contacto conmigo, y bueno, en las redes sociales, yo creo que también en la página de tumejorcolegio.com, creo que es, pues ahí también está la oferta de este taller. Y es un taller, está contemplado para un acercamiento, simplemente para sensibilizar y para abrir a los directores y equipo directivo de los colegios la necesidad en ser muy sensibles a esto y darles pautas genéricas de cómo es, porque lógicamente... Muchas veces no saben cómo tratar el tema tampoco. Exactamente. Y porque yo digo que sí, hay que actuar con sentido común, ¿no? Pero también hay que actuar de una manera profesional de cómo puedes a veces no puedes resolver el problema de tal, pero sí puedes aminorar el impacto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños que están empezando a tener una formación, una educación, y que bueno, y que duda cabe que el colegio es una parte importante dentro de su educación, y que es lo que él va a ser en un futuro. Fundamental, Pedro, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Esperamos que te vaya muy muy bien con este taller, porque la verdad es que creo que lo necesitamos no solamente en los colegios, sino también en la familia, pues porque muchas veces también los niños se nos van de las manos, no sabemos qué hacer con ellos ante un problema. Y yo creo que es una buena iniciativa, te deseamos mucho éxito. Pues muchas gracias. Y bueno, dentro de un tiempecito quiero que vengas por aquí, que nos cuentes cómo ha sido, porque experiencias vas a tener todas las del mundo. Encantado, y yo encantado que me invitéis, y oye, mucha suerte, y cuando queráis, aquí estoy. Pues muchas gracias, Pedro. Volvemos enseguida, que no se nos vaya nadie. Seguimos en la hora del recreo.